Hola, otra vez con ustedes para tratar de explicar el concepto de alteridad. Recuerden que este fue un concepto que yo adopté y también resignifiqué, resemanticé, precisamente para tratar de explicar y de entender cómo han sido las relaciones entre los grupos que se autocalifican como sociedad normal, generalmente son los grupos dominantes y subalternos, frente a grupos que esta misma sociedad normal califica como no normales. El artículo que yo escribí y publiqué ya hace 30 y tantos años, poco más de 30 años, está basado en este concepto de alteridad, que dicho así, grosso modo, es la diferencia, la calidad de ser diferente frente a otro, pero también la conciencia de esa diferencia. ¿Y qué hacemos con esa diferencia? ¿Cómo lo tratamos? Es decir, cómo se encara la diferencia. Esto a veces es un poco difícil de entender porque casi todas nuestras interacciones pues, son eso, no casi, todas nuestras interacciones son eso. Es un yo frente a un otro, frente a alguien diferente, a alguien distinto, que también tendrá algunas cuestiones similares, ¿no? Finalmente dicen, todos somos seres humanos, sí, pero no todos los seres humanos son idénticos, no todos somos iguales. Y esto creo que no hay que perderlo de vista, sobre todo cuando se habla de educación especial, porque como les decía yo a mis compañeros y a mis alumnas, la educación especial existe porque hay una diferencia entre un maestro que suele ser miembro de la sociedad normal y un conjunto de educandos que no son miembros de la sociedad normal, que están calificados como atípicos, anormales, subnormales, deficientes, con necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera. Aquí es importantísimo fijarse en la diferencia y no caer en aquel truco que con un buen sentido ético, digamos, desde la bondad se dice, tratémoslos como si fueran nuestros iguales, como si fueran, es decir, no lo son. Entonces yo creo que lo que hay que hacer aquí es tratarlos, educarlos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes. En fin, primero la palabra, alteridad. Aquí está. Tiene esta parte inicial, que es su prefijo, ¿no? Alter. Haciendo un ejercicio de crítica semántica, yo les preguntaba a mis alumnos, y se los comento a ustedes también, para que hagan el ejercicio si gustan. ¿Qué palabras conocemos que empiecen con alter? Entonces vamos a ver, por ejemplo, alternar. Y un ejemplo que se me viene a la cabeza es el caminar. Si yo camino, evidentemente estoy dando pasos, estoy reposando, estoy posando mis pies uno después del otro, es decir, alternadamente, ¿no? Ahí está clara la noción de otro, es un paso y otro paso y otro paso, ¿no? En latín alter es otro. Alternativa es cuando tienes la posibilidad de elegir entre una cosa y otra. Entonces ahí tienes una alternativa. Hay que estar muy claros, la alternativa generalmente se plantea entre dos cosas para elegir. No es una opción múltiple, es una u otra, pero siempre está la idea del otro. Estoy alterado, mi estado de ánimo común, mi estado de ánimo cotidiano, se vio modificado, se convirtió en otro estado de ánimo. Si yo soy un gruñón, ¿no? Bueno, al revés. Si yo soy un ser pacífico, tranquilo, calmado y de repente me enojo, me altero, ¿no? Estás muy alterado, sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque mi estado de ánimo es otro. Igual al revés, ¿no? El ejemplo que empezaba a poner, si yo soy un gruñón y todo el tiempo ando refunfuñando, con el ceño fruncido, así la cara de enojado, ¿no? Y un día o en un momento estoy sonriente, tolerante, amable,
también estoy alterado. Ajá. Eh, Hay más ejemplos de palabras que empiezan con alter, pero creo que con estos basta para explicar que alteridad significa la calidad, la condición de ser otro. Esto no es fácil verlo, porque decía, todas nuestras relaciones están en esta alteridad, y no necesariamente es lo que determina, es lo que fundamenta a la relación. Pero siempre hay diferencias, ¿no?, frente a otras personas. Por eso son otras personas, si no seríamos lo mismo. En fin. Entonces decía yo que desde este punto de vista la palabra alteridad significa la característica, la cualidad, la condición de ser otro frente a quién, pues frente a otro, ¿no? Yo soy el otro para aquel y aquel es el otro para mí. Esto tal vez quede más claro si recurrimos a la otra cara de la moneda, decía yo. Si yo veo una moneda, qué sé yo, una moneda de 5 pesos, ¿no? Está, es una moneda de 5 pesos. Sigue siendo la misma moneda si la veo así, incluso si la veo así, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Bueno, entre identidad y alteridad sucede lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Parecieran ser opuestos, pero no lo son. Digamos que son los complementarios. Aquí sí hay una relación dialéctica, ¿no? Es decir, hay un contrasentido entre identidad y alteridad, pero no un contrasentido porque sea demencial o porque sea ilógico o porque sea incoherente, no, sino porque una tiene un sentido para un lado y otra tiene un sentido para el otro lado, punto. Esto yo se los comentaba a mis alumnas poniendo como ejemplo sus relaciones de amistad. Ustedes llegaron, todos llegamos cuando estábamos a la escuela, llegamos a un grupo e inmediatamente buscamos con quién identificarnos, con quién nos vamos a llevar. Entonces, a veces de manera inconsciente, buscamos esos rasgos en común que tengan algunas personas. Quienes no los tengan, pues no nos acercamos de entrada. Qué sé yo, si yo soy un sujeto que me preocupo por ser guapo, elegante, bonito, ¿no? Pues en mi grupo voy a buscar al guapo, elegante, bonito, a la guapa, elegante, bonita, para vincularme con ellos, ¿no? Es decir, hay elementos con los que yo me identifico. Me acerco y construimos lazos de identidad. Ajá. Refuerzo mi identidad. Esta idea de identidad tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los rasgos que comparto con otros y que me permiten vincularme con ellos de manera armónica, padre, amistosa, tal vez hasta amorosa? Pero la alteridad es lo otro, ¿no? Es identificar en otro la diferencia. Generalmente las relaciones de amistad, decía, se establecen por las similitudes. Compartimos los mismos gustos musicales, compartimos lecturas que a lo mejor hicimos alguna vez, vivimos por la misma zona, en la misma colonia, somos tocayos, ¿no? Es decir, hay muchos rasgos de identidad, tomamos el mismo camión, no sé, ¿no? Muchas cosas. Y ahí se fraguan las relaciones de amistad, así, al menos en el inicio de la amistad. Pero hay otras relaciones que en la base se establecen por la diferencia. Ubicados otra vez en el ámbito áulico, en el ámbito escolar, pues tendríamos que decir, por ejemplo, que la relación de los alumnos con su maestro no es una relación de identidad. Generalmente, a los alumnos les cuesta más trabajo identificarse con sus maestros, pues por la simple razón de que son más viejos los maestros, por el hecho de que ya representan una figura de autoridad, ¿no? Y a veces ejercen autoridad de manera grosera, ¿no? Y además están mucho más avanzados en los estudios que estamos haciendo. Entonces no es fácil establecer una relación de amistad. Si se dan, por supuesto que se dan, pero no es fácil. Lo que sí habría que decir aquí
es que si el maestro tuviera ciertas características idénticas a las de sus alumnos, no serían maestro y alumno. ¿Cuál característica? Para empezar, la edad. Generalmente, los maestros son personas de más edad que tienen más tiempo recorriendo esta vida, pero que además tienen más tiempo dedicándose a lo que los alumnos se quieren dedicar, o tienen más tiempo estudiando lo que los alumnos apenas empiezan a estudiar. Estas diferencias son las que establecen esta relación didáctica, ¿no? La relación didáctica, la relación entre alguien que enseña y alguien que aprende, es una relación de alteridad. ¿Por qué? Porque el que no sabe algo y él se junta con el que sí sabe algo precisamente por esa diferencia. Si la diferencia no existe, la relación es de otra índole, ya no es una relación didáctica. Y esto sucede, insisto, entre maestros y alumnos. Entonces la relación didáctica maestro-alumno es una relación de alteridad porque en la base se funda en una diferencia que hay entre los dos miembros. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la relación heterosexual, la relación amorosa, la relación sexual entre gentes de diverso sexo o género, que es más claro y evidente, ¿no? Lo del sexo, pero lo del género creo que es una explicación más rica, pero me voy a basar en el sexo. Si a mí me gustan las mujeres, que sí me gustan, es porque ellas tienen lo que yo no tengo, y por eso me gustan, ¿sí? Y por eso me llego a enamorar de algunas de ellas, o me he enamorado de algunas de ellas. Si yo establecí una relación amorosa, una relación de pareja que me llevó al matrimonio y a la procreación y hoy hasta ser abuelo, fue porque en la base había una diferencia entre la muchachita que yo me encontré, ¿no? y yo. Ella es una mujer, yo soy un hombre. Insisto, a mí me gustan las mujeres por lo que tienen ellas y que no tengo yo. Ajá. Sobre esta diferencia se montan un montón de confluencias, de paralelismos, de similitudes, pero en la base está la diferencia. Otra relación de alteridad que me parece importante destacar es la relación entre un sacerdote, un oficiante de algún culto religioso y sus feligreses. La idea es que el cura, el padre, el sacerdote, es una persona que está más cercana a Dios. Y sus feligreses, sean más ricos, sean más famosos, más poderosos, más inteligentes, sea lo que sea, en términos del culto a la deidad, del culto a Dios, pues el sacerdote tiene una posición, una función diferente a la del otro. Entonces también esta es una relación de alteridad. Hay más. Tal vez la relación entre cualquier profesional y el que contrata los servicios de ese profesional, ¿no? El médico puede estar enfermo o sano, no importa, pero su paciente tiene que estar enfermo, ¿sí? Y el doctor lo trata desde la salud, es decir, aunque el doctor tenga cirrosis hepática y le llega un paciente con cirrosis hepática, pues él no trata su propia cirrosis, trata la cirrosis del otro. Ajá. Pero en general esto no se da, en general el médico tiene un estado de salud mejor que el que tienen sus pacientes. Ahí tienen otra relación de alteridad. Entonces creo que en muchas de las relaciones que hay, el comercio, igual, el que vende posee una mercancía que le interesa al que no la tiene o que la tiene insuficientemente, ¿no? Entonces pues uno vende y el otro compra. Alteridad. Fíjense que son relaciones fundamentales para la existencia de la humanidad. Primero la relación heterosexual, la relación amorosa. Híjole, si esta no se da, pues no hay procreación y por lo tanto la raza humana, la especie humana no se renueva, ¿sí? Ya nos hubiéramos extinguido. Si es una relación didáctica, pues tampoco tendríamos el desarrollo cultural, el desarrollo científico, el desarrollo académico que se tiene en cualquier momento de la historia, si no hay alguien que enseñe y alguien que aprenda, ¿no?
comercio, decíamos, la religión, ¿no? Se realizan mediante relaciones que se establecen entre sujetos diferentes. Entonces creo que aquí ya tenemos una noción más clara de lo que es la alteridad. Es decir, ya estoy hablando ya no de la alteridad como una condición X, sino como la característica de ciertas relaciones, ciertas interacciones que producen cosas, ¿no? Producen enseñanzas, producen cultura, producen salud, producen desarrollo económico, qué sé yo. Pero entonces estamos hablando también de esta conciencia, de ser conscientes de esta diferencia. Y ahí es donde a veces nos falla. A veces no somos conscientes de la diferencia. Cuando decimos, es que es mi alma gemela. No, perdón, no es tu alma gemela. Es una persona diferente. Serán almas gemelas, pero tienes que tener en cuenta que son almas gemelas en cuerpos distintos, cuerpos diferentes, con sexualidades diferentes. Y eventualmente hasta en la relación homosexual se puede pensar esto. Pero bueno, ese es otro boleto un poco más complicado. Si la alteridad también habla pues de una relación, pues es un fenómeno, de una relación entre personas, es un fenómeno social. Ajá. Y como fenómeno social, pues es un fenómeno histórico, porque las relaciones entre los seres humanos han cambiado y que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces hay algo que a lo que yo llamé formas históricas de la alteridad. Es decir, en toda sociedad hay grupos que son los grupos dominantes, que son los grupos privilegiados, que son los que las pueden, los más ricos, los más famosos, los más poderosos, y que imponen sus conceptos a los demás, su concepto de belleza, su concepto de virtud, su concepto de bondad, y los demás pues aprenden esto y digamos que hacen coro, se la creen. Entonces, cuando hablamos de educación especial, cuando hablamos con niños, hablamos de niños más bien, hablamos de niños que tienen ciertas características deficitarias, tienen déficits, algo les falta, a veces por una razón orgánica, ¿no? Por una razón innata o adquirida, no sé, un accidente, una enfermedad, que le disminuye cierta capacidad, que le disminuye cierta funcionalidad. Estos niños inmediatamente son adscritos por los normales, muchas veces antes de que el niño cobre conciencia de sí mismo. Estoy hablando, por ejemplo, de si un niño nace sordo, ¿no? Una deficiencia genética, pues antes de que el niño cobre conciencia de que es sordo, pues ya fue catalogado como sordo y es tratado como sordo, ¿no? Y qué bueno. Digo yo qué bueno porque pues, qué malo que los trataras como oyente cuando no oye, ¿no? Y cualquiera de estas deficiencias, es decir, una falta de o una carencia de un sentido, porque no te funcionan los ojos, no te funcionan los oídos, o de movilidad, porque tienes problemas motrices, eres paralítico cerebral, eres paralítico, tienes problemas con los músculos, qué sé yo. O bien, problemas de inteligencia, de discapacidad intelectual, tienes una inteligencia menor a del término medio. Pues la sociedad normal inmediatamente califica a estos niños como personas diferentes que tienen un déficit y que dentro de la línea de distribución normal en estadística, la campana de Gauss, pues están en el lado de los valores negativos, se acercan a los valores negativos, ¿no? Es decir, son subnormales o bien anormales, están fuera de la norma, ¿no? Y la norma es un promedio. Entonces es muy interesante también empezar a tratar y de ver cómo ha habido históricamente sociedades globales que tienen ciertas características que responden a la necesidad de sobrevivencia del grupo social. Por ponerles un ejemplo rápido y dejar ya listo para otro programa, lo de las formas históricas de la alteridad, para otro video.
pongo el ejemplo del hombre prehistórico, ¿no? El hombre prehistórico que tenía un desarrollo tecnológico muy incipiente, por más que trabajara el palo, la piedra, los metales, cuando empieza con los metales, ¿no? No tiene el hombre prehistórico eh, posibilidades de desarrollo intelectual como lo vemos ahora, desarrollos teóricos, conceptuales, en instituciones especializadas, no. O sea, sí había sabidurías, saberes que se transmitían de generación en generación por la vía oral, pero no era gran cosa, ¿no? Ahí lo importante era conservarse vivo. ¿Por qué? Pues porque no había, por decirles algo, antes del descubrimiento del fuego, del descubrimiento e invención del fuego, antes de que el hombre pudiera producir pues el fuego, pues imagínense cómo se pasaban las noches. No hay luz. Y los hombres, no, los seres humanos, no tenemos capacidad para ver en la oscuridad. Frío, el acecho de las fieras, de los depredadores, era terrible. La poca disponibilidad de alimento, porque a lo mejor sí había un montón de alimento, pero no lo podías obtener porque pues no ibas a alcanzar a una gacela o te ibas a enfrentar a una vaca, ¿no? Si no es por la intervención de otras cosas, ¿no? Quiero decir pues que en el hombre prehistórico el valor fundamental era la sobrevivencia. Y la sobrevivencia dependía en buena medida de la capacidad corporal, de la fuerza, de la velocidad, de la coordinación. Traten de imaginarse cómo se cazaba un mamut, ¿no? Híjole, tenía que intervenir montones de hombres, de mujeres, ¿no? Generalmente hombres porque son más fuertes, ahí sí, somos más grandes corporalmente que las mujeres. Entonces pues eran los cazadores, ¿no? Los hombres. Y esta fuerza física también les servía para enfrentarse a otros grupos. Y claro, ¿cuál era el problema allí? ¿La falta de inteligencia? No. ¿La falta de sociabilidad? Pues igual y tampoco, ¿no? Lo que se necesitaba era pues tener aptitudes físico-corporales del nivel medio para arriba, del nivel promedio para arriba, porque el que no las tenía generalmente se le dejaba morir. ¿Por qué se le dejaba morir? Pues porque no había recursos como para auxiliarlo, por más solidario que fuera el grupo. Con esto quiero señalar que en cada momento de la historia, vaya, porque si lo vemos ahora, ¿no? Hoy, híjole, si te falta estudios, escolaridad, viajes internacionales, en un cosmopolita, pues no habrá tanto problema, pero ya te empiezas a ubicar en un nivel de inferioridad frente al término medio, ¿no? Hoy es muy importante la discapacidad intelectual, es decir, tener una inteligencia al nivel de la mayoría, pero esto no sucedía en el hombre prehistórico. Si eras poco inteligente no importaba. Si no sabías leer y escribir no importaba porque nadie sabía leer y escribir porque no se había inventado la escritura, ¿no? En cada momento pues de la historia hay una forma histórica de la alteridad. Y este va a ser el tema de nuestro próximo video. Las formas históricas de la alteridad, es decir, cómo en distintas etapas de la historia se han vinculado los grupos no normales con los grupos normales. ¿Y cuál es el criterio básico para esta diferencia? ¿En qué son diferentes? Esto, insisto, lo trabajaremos en la próxima emisión de estos videos. Nos vemos.